Volvemos con Raúl de la Torre para ocuparnos ahora de Estefaní Gibó y de su testimonio. Raúl, ella era titular de Relaciones Institucionales del VS. Exactamente, y a partir de ahí tomó conocimiento, como veíamos en la nota que hemos pasado en los bloques anteriores, de la existencia de cuentas y de la forma, textualmente como decía ella, en que los agentes de este banco capturaban a los clientes en Francia para manejar sus ahorros. Ahora, Raúl, es un Sí. testimonio más de los ex banqueros que arrepentidos y que han brindado información, ¿o tiene una particularidad Digamos, especial su? hubo varios casos, Sí. no es el primer caso que se da de alguien que pertenece a una entidad bancaria y se separa, se aleja de esa entidad y hace la denuncia sobre estos casos de los cuales ha tomado conocimiento. En este caso tiene la particularidad de que hay una lista muy precisa de cuentas de residentes argentinos que tenían depositada esta plata en el exterior, en estas cuentas, y no estaban declaradas en Argentina. Son 4.040 cuentas, se está hablando de una cifra muy importante, por eso el interés de la AFIP en conocerlas. Después se verá cómo actúa la justicia con respecto a esto, porque hubo varios casos en los cuales el tema tomó gran relevancia, porque como sucedió en Estados Unidos, ya había sucedido en Europa también, en los cuales hubo mucha relevancia porque actuó inmediatamente la justicia, se llegaron a denuncias muy importantes contra los bancos e inclusive las sanciones que tomaron o los acuerdos extrajudiciales significaron varios miles de millones de dólares que los bancos tuvieron que pagar como Compensación. Compensación al, no me salía palabra, Exacto. compensación al fisco. Sí, inclusive para frenar por cualquier vía judicial, como pasó en Estados Unidos con el HSBC, que pagó casi 2.000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos y en Europa pagan. Exactamente. En el caso argentino hay un antecedente, que es el caso de Hernán Arbizu. Hernán Arbizu era un directivo del JP Morgan, estaba encargado de las cuentas en Argentina, de los argentinos que querían hacer este tipo de maniobras. Iban con sus fondos y decían queremos sacarlo del país, no queremos figurar, y el JP Morgan te hacía todo ese trabajo. Hernán Arbizu era la persona que capturaba este tipo de clientes en Argentina. Como él mismo después lo dijo ante la justicia, su target de clientes, el nivel de sus clientes eran de 20 millones de dólares para arriba. No claro. hacía operaciones por menos, pero él dice, por operaciones por menor valor estaban los otros bancos que también la hacían. Prácticamente, y esto lo reiteró esta semana, prácticamente todos los bancos en Argentina tienen, bancos privados me refiero, tienen alguna oficina dedicada a este tipo de cosas, a hacer este tipo de maniobras ilegales de colocar dineros en el exterior. En el caso de Arbizu, el tema está en la justicia hace 6 años, Roberto. Desde el año 2008 se presentó la denuncia, el juez Sergio Torres la tiene a cargo y no se movió un papel con esta denuncia, pese a que son 480 cuentas que él denunció a raíz del conflicto que tuvo con el JP Morgan, de que esto es producto de evasión impositiva, fuga de capitales y presuntamente de lavado de dinero, de acuerdo al origen que tenga. Raúl, dos cuestiones. Inclusive la denuncia que hizo la AFIP ahora por las cuentas ocultas en Argentina también surge de los datos brindados por un arrepentido. Sí, y por otro lado, Gibó va a venir a la Argentina en marzo del próximo año. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Brindar toda esta información. La intención es que pueda entrevistarse con directivos de la AFIP para poder ampliar esta información, tener algún dato adicional que la AFIP pueda agregar a la denuncia que seguramente va a hacer ante la justicia. Pero te repito, el próximo capítulo es la justicia. Ahí es donde hay que seguir muy atentamente el tema, a ver en qué medida la presión de los grupos afectados pueden detener la investigación y en qué medida la presión pública, ahora una comisión también investigadora del Congreso, puede también hacer fuerza para que realmente haya justicia. Sí, inclusive si uno tiene en cuenta la respuesta que dio la justicia frente a la denuncia que hizo la AFIP por estas cuentas ocultas, ¿no? En el 2006, bueno, la primera jueza se excusó y el segundo juez está viendo cómo avanza. Tal cual, tal cual. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Tema que vamos a seguir, por supuesto, en los próximos días.